ahora nos toca hablar sobre el tema, lo que es el Sistema Nacional de Tesorería como uno de los sistemas administrativos en lo que es de la administración, y en la cual está enmarcada con lo que es el decreto legislativo número 1441, para el cual el Sistema Nacional de Tesorería nos permite consolidar lo que es el enfoque de la gestión integral de activos y pasivos financieros del Estado. También promueve una dinámica más eficiente en la gestión del financiamiento de las inversiones públicas. Se hace más dinámico. Esta herramienta, perdón, este sistema nos ayuda a dinamizar, a hacer un trabajo más eficiente, más eficaz. Bueno, para la cual vamos a hablar lo que son las disposiciones generales que nos da, ¿no? Bueno, en el artículo 1 nos habla del objeto. El decreto legislativo 1441 tiene como objetivo lo que es regular el Sistema Nacional de Tesorería. Bueno, en el artículo 2 nos habla de los principios, en la cual el sistema tiene 5 principios básicos y fundamentales, en la cual se debe regir lo que es el sistema. Uno de los principios básicos y fundamentales es lo que es la eficiencia y prudencia. ¿Qué nos quiere decir aquí? Consiste en el manejo de los fondos públicos y que estos fondos públicos sean viables para su óptima aplicación y que sean, sean mínimos los costos, o sea, minimizar costos. Bueno, el segundo principio básico que nos habla es lo que es la fungibilidad, y consiste que el uso de los fondos públicos esté centralizado o administrado por lo que es la CUT. ¿Qué es la CUT? Es el cuenta única de tesoro público, ¿no? En la cual es una herramienta que nos permite realizar la gestión para lo que es para centralizar el tesoro que recibe el Estado. Bueno, el Estado percibe mediante lo que son hablamos de donaciones, hablamos de que a través de los impuestos, contribuciones, las tasas. Entonces, todos esos fondos deben estar centralizados en lo que es la CUT, la cuenta única de tesoro público. Bueno, el tercer principio básico que tiene el sistema es el de la oportunidad. Cuando hablamos de oportunidad, que el sistema trabaje de acuerdo a los plazos establecidos y asegura lo que es la disponibilidad en un lugar en la que se requiere. Por ejemplo, tenemos necesidades, ya sea, por ejemplo, en un hospital, tenemos necesidades, por ejemplo, algo que carecemos, por ejemplo, en el agua, el saneamiento básico, etcétera. Entonces, este sistema debe ser oportuno a esas carencias. Bueno, el cuarto principio nos habla lo que es de la unidad de caja, o sea, que todos los fondos públicos estén muy bien administrados. Y el último principio nos habla lo que es de la veracidad, que nos quiere decir donde cada entidad, o perdón, la entidad debe sustentar de manera documentada respecto de los actos y hechos administrativos legalmente autorizados y ejecutados. Ahí es cuando hablamos, por ejemplo, del que se da el compromiso, el devengado y el pago. O sea, esto debe cumplirse de manera transparente.
sea, de manera en la cual sustente un documento en la cual todas esas actividades se realizó de manera óptima. Bueno, continuando con el artículo 3, vamos a ver el sistema, en qué campo o en qué ámbitos es aplicable. Tenemos en dos, lo que es el sector público no financiero y el sector público financiero. Entonces, para la cual en el sector público no financiero tenemos como entidades y empresas financieras, perdón, empresas públicas. Y para la cual en las entidades públicas podemos encontrar, por ejemplo, o vamos a ver lo que es, por ejemplo, los tres poderes del Estado. Va a estar también para el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, va a estar lo que son las universidades, va a estar la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y lo que son las empresas públicas no financieras, tenemos por ejemplo, lo que son algunas organizaciones, como por ejemplo la Caja de Pensiones Militar Policial, lo que es la administración de los fondos públicos y, por ejemplo, la famosa salud, el Seguro Social de Salud. Y que esto con el decreto legislativo 1441 del Sistema Nacional de Tesorería, vamos a continuar con el capítulo 2, que es el ámbito institucional. Dentro de esto vamos a utilizar el artículo 4, el artículo 5 y el artículo 6. En el artículo 4, que es el Sistema Nacional de Tesorería, nos van a decir que son principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, que mediante los cuales se ejecuta la gestión de flujo de financiamiento, que incluye la estructuración y funcionamiento pública. En pocas palabras, es el financiamiento público que vamos a evaluar. En el nivel central y en el nivel descentralizado, que tenemos dos niveles, que dentro del nivel central, la Dirección de Economía del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, que estos trabajan juntos con el Ministerio de Economía y Finanzas, que es la MEF. Vamos a ver que ellos son quien ejerce la rectoría, pero en el nivel descentralizado, que son las unidades ejecutoras del presupuesto del sector público u operativo conocido, son los pliegos presupuestarios de los gobiernos locales, ya sea de las empresas públicas, no financieras y otras formas organizativas no financieras que administran los recursos públicos, como las entidades públicas no financieras. En el artículo 5, que es la Dirección General de Tesoro Público, que es el ente rector del Sistema Nacional de Tesorería Público, que ellos, como ya dije, trabajan o van relacionados con el Ministerio de Economía y Finanzas, quien es el ente rector del Sistema Nacional de Tesorería. Para ellos tienen funciones, 8 funciones que vamos a evaluar. Uno es ejercer la máxima autoridad técnica normativa, que el sistema normativo técnico o el sistema normativo que ejerce la máxima autoridad es el Sistema Nacional de Tesorería o Tesoro Público. Ellos van a ejercer la máxima autoridad dictando ya sea normas relacionadas con su ámbito de competencia, tienen que evaluar ellos. El segundo es aprobar la normatividad y los procedimientos. Es obligatorio cumplimiento con las entidades conformantes del Sistema Nacional de Tesoro, quien son descentralizados, ya sea operativo, respecto de la gestión de fondos de público y gestión integral de activos y pasivos financieros. Implementar y ejecutar los procedimientos. Estas son operaciones propias del Sistema Nacional de Tesoro.
no podemos cambiarlos. Son elaborar el flujo de caja para la estructuración del financiamiento. Esto mayormente va del presupuesto del sector público que contiene la proyección de los ingresos financieros. Mayormente se va todo al presupuesto del sector público. El siguiente es proponer los lineamientos y metodologías. ¿Para qué proponer lineamientos o metodologías? Para efecto de la identificación, ya sea medición, mitigación y monitoreo de los riesgos fiscales, que es también elaborar el reporte anual de los riesgos fiscales para poder elaborar. El penúltimo es determinar y calificar la condición de los fondos públicos. Este va mayormente para la elaboración y actualización de la programación del compromiso anual. Esto se va a determinar el presupuesto cada año o cada estructuración de financiamiento que se pueda determinar, ¿no? Para eso vamos a informar la disponibilidad de los fondos públicos, que este nos va a dar un determinado periodo, que estos periodos mayormente pueden ser a corto, mediano o largo plazo, pero mayormente ellos trabajan con anual. O sea, tenemos que informar las cosas las cosas que hemos determinado o elaborado, todo cada año o cada determinado periodo de los fondos públicos. En el nivel descentralizado u operativo, como les explicaba, es más conocido descentralizado u operativo. Acá tenemos administración de los fondos públicos, que son los responsables, y encontramos por las funciones. Dentro de los responsables, que es el director general de administración o gerente de finanzas y el tesoro público, y también el Ministerio de Economía y Finanzas, son las unidades ejecutoras del presupuesto del sector público que están encargados ellos, así como los pliegos presupuestarios de los gobiernos locales y de ser que debe ser debidamente acordada ante el director general de Tesoro Público. Y en la administración de los fondos públicos, que vamos a encontrar 5 funciones. Una de las funciones es administrar el manejo de los fondos públicos. Esto mayormente se va por la SNT, que es el Sistema Nacional de Tesorería Público, dictando normas relacionadas con su ámbito de competencia, como ya les dije. En el segundo es coordinar adecuada y oportunamente con las áreas. Esto es obligatorio el cumplimiento con las entidades conformantes del sistema, que están conformadas en el sistema, en el nivel descentralizado o ya sea operativo, respecto de la gestión de fondos públicos y de la gestión integral de activos y pasivos financieros. El tercero es ejecutar los pagos y las obligaciones legalmente. Esto se hace las operaciones propias con el sistema nacional de tesorería o tesoro público. Dictar normas y procedimientos internos. Estos son del presupuesto del sector público, que contiene la proyección de los ingresos financieros esperados y egresados anualmente, ya sean ejecutados con el cargo del mismo en un determinado periodo. Bien, vamos a continuar con el capítulo 3. El capítulo 3 del Decreto Legislativo 1441, que nos viene a hablar sobre lo que es Ley de Tesorería. Este capítulo concierne lo que es el ámbito funcional. El ámbito funcional va a venir a ser todo aquello perteneciente o relativo a las funciones. Esto va a subdividirse en 5 subcapítulos. En este caso, en este mapa, solo vamos a ver el subcapítulo 1, subcapítulo 2 y subcapítulo 3. El subcapítulo 1 trata sobre lo que es la integración. Esta integración es el término más usado para describir los distintos aspectos mediante los cuales las economías son integradas. El subcapítulo 2 trata sobre lo que es la planeación financiera. El subcapítulo 3
trata sobre lo que es la gestión integral de activos y pasivos financieros de lo que viene a ser el sector público no financiero. Lo que es la integración va a constar de 3 artículos, el artículo 7, artículo 8 y artículo 9. La integración viene a ser el término más usado para describir los distintos aspectos mediante los cuales las economías son integradas. El artículo 7 va a venir a hablar sobre lo que es la integración intersistémica. Esto mantiene en coordinación e interrelación con los sistemas administrativos del sector público, en especial con el sistema de endeudamiento público. El artículo 8, lo que es la integración intrasistémica. Definimos intersistémica. Intersistémica viene a ser interconexiones entre las normas jurídicas internacionales. Esto comprende de lo siguiente: de lo que son la planeación financiera, la gestión integral de activos, gestión de tesorería y gestión de riesgos fiscales. El artículo 9, que viene a ser la relación con organismos internacionales financieros, viene a realizar las gestiones relativas a la participación accionaria, lo que es en los organismos internacionales financieros. Bien, planeación financiera, que va a constar del artículo 10 y artículo 11, va a hablarnos vamos a definir lo que es planeación financiera. La planeación financiera es el proceso de elaboración de un plan financiero. El artículo 10, que viene a ser la planeación financiera, esto es la estructura financiera del sector público, también viene a ser la estructura financiera del presupuesto multianual del sector público, donde van a identificarse de manera estratégica el capital a corto y mediano plazo. El artículo 11, que viene a ser insumos para la planeación financiera, va a constar de siete planes financieros de lo que viene a ser la estimación de ingresos, la programación multianual de inversiones, la proyección de flujos de inversiones, los gastos correspondientes a los recursos humanos del Estado, el presupuesto multianual de apertura, que viene a ser en las abreviaturas PIA, las obligaciones financieras y los flujos financieros. El subcapítulo 3, lo que es la gestión integral de activos y pasivos financieros del sector público no financiero, que consta del artículo 12 y artículo 13. El artículo 12 pues viene a hablarnos de la gestión integral de activos y pasivos financieros de un sector público no financiero. Esto es una parte del proceso de gestión de recursos públicos de la administración. Es el manejo integrado de los activos y pasivos financieros del sector público, que tiene una finalidad de maximizar el rendimiento de los activos y minimizar el costo de los pasivos. El artículo 13, que viene a ser la estrategia de gestión integral de activos y pasivos financieros de lo que viene a ser el sector público no financiero, pues viene a formular anualmente lo que son las estrategias de gestión integral de los activos y pasivos y es aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Gestión de tesorería. En este subcapítulo 4 vamos a ver de lo que es la administración de lo que vendría a ser el Sistema Nacional de Tesorería. En el artículo 14 vamos a encontrar lo que es netamente gestión de tesorería, en la cual nos va a indicar la parte del proceso de gestión de recursos públicos, básicamente del sector público. Este se basa en un manejo eficiente de los fondos públicos. ¿A través de qué? A través de gestión de ingresos. Tiene que tener un manejo eficiente de los fondos públicos a través de la gestión de tres, que es de gestión de ingresos, de liquidez y de pagos. Esto sobre la base del flujo de caja. Ahora, para la gestión de recursos se requiere de la información de 4 aspectos, en las cuales son los saldos de la ejecución de ingresos y gastos, el cumplimiento de las reglas fiscales, el requerimiento de financiamiento, ya que sin esto no puede acreditarse lo que vendría a ser
un monto para que pueda ser pagado. Otro, el último, es los montos y cronograma de pagos de contratos vigentes. Otra parte, vamos a ver que la gestión de tesorería se realiza a través de la que es la gestión de ingresos. En este caso vamos a ver primero todos los recursos de los cuales nosotros vamos a obtener el fondo público. En la gestión de liquidez, más que nada se va a ver el desarrollo de todo lo que es los procesos para nosotros poder acreditar el monto. Y dentro de la gestión de pagos, ya que una vez se haya realizado todos los puntos y los aspectos importantes de lo que viene a ser el contrato, se realizan los pagos. Esto a través de la administración financiera que tenga una entidad. De la misma forma, por ejemplo, en una municipalidad, ya sea alguna regional, vamos a ver cuando se realiza estas tres gestiones de ingreso, liquidez y pagos, se va a realizar correctamente si es que se haya realizado estos tres procesos. De lo contrario, sería un manejo deficiente, pero con lo que se quiere la gestión de tesorería es un manejo eficiente. Ahora vamos por puntos. En la gestión de ingreso, ¿en qué consiste esto? Básicamente en el establecimiento de lineamientos y disposiciones sobre aspectos operativos. Básicamente es cuando comienza a realizarse algún proyecto o algún requerimiento que necesita dentro de la entidad. ¿Para qué? Este procedimiento también se puede llamar de registro, para que exista una acreditación oportuna de los fondos públicos en la CUT, que es la cuenta única del Tesoro Público. Por otra parte, también las entidades recaudadoras del sector no financiero, ellos proporcionan una información sobre la estimación, para que realicen una determinación y percepción de los flujos de ingresos financieros en los plazos y condiciones y que determinen la dirección del Tesoro Público. Ahora, los recursos directamente recaudados se rigen de acuerdo a lo siguiente. Esto básicamente es que cuando constituyen los recursos del Tesoro Público, los provenientes de las tasas, ingresos no tributarios y multas que se pueden recaudar dentro de una entidad, ya sea determinadamente en los tres niveles, que puede ser nacional, regional o también puede ser local. Ahora otra gestión, la segunda gestión viene a ser la gestión de liquidez. Podríamos llamarle el segundo proceso. En aquí nos va a garantizar la disponibilidad necesaria de los fondos públicos recaudados o percibidos. ¿Para qué? Esto es para el pago oportuno de las obligaciones contraídas de acuerdo a ley por parte de las entidades autorizadas. Cuando nosotros hablamos de garantizar la disponibilidad, es algo que nos va a tener asegurados que ya tenemos un monto necesario para poder realizar ya sea un requerimiento, una obra o algún proyecto. También en esto, dentro de la gestión de liquidez, vamos a hablar de algo que es el principio de la fungibilidad. ¿Y qué es esto? Esto es un método de utilizar un mecanismo de apoyo financiero temporal, utilizando los fondos conformables por la CUT. Ahora, ¿esto por qué? Porque la reserva secundaria de liquidez y los saldos provenientes de la colaboración de letras del Tesoro Público. Vamos a poder usar este fondo siempre y cuando basándonos al principio de la fungibilidad. Ahora, vamos a ver tres puntos importantes para esta gestión de liquidez. Uno es que las letras del Tesoro Público son títulos, valores que emiten y colocan la Dirección General del Tesoro Público, estos a plazos menores de un año. Vamos a tener en cuenta aquí que si es que un monto se haya aprobado en diciembre de algún año, esto va a tener oportunidad para que quizás pueda ser también otorgado hasta el 31 de enero del siguiente año. Ahora, cuando hablamos, otro punto importante es sobre la reserva secundaria de liquidez. Está constituida por los recursos de libre disponibilidad del Tesoro Público al cierre de cada año fiscal. Como su nombre mismo dice, son reservas, y esto lo podemos agarrar y pueden estar disponibles siempre y cuando sea un cierre de cada año fiscal. Esto más que nada se da a fines de los meses noviembre o diciembre. Ahora, otro punto importante es el Comité de Asuntos Fiscales creado por el Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público. En este comité se va a debatir lo que son el proceso medio de lo que va a ser
las reservas de lo que va a ser, lo que se ha utilizado en un año fiscal, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la última gestión, la tercera gestión, que es la gestión de pagos. Esto sería el último proceso de lo que vendría a ser toda la gestión de tesorería. Esto va a implicar el manejo de pago de las obligaciones con cargo a los fondos públicos centralizados de la CUT. Cuando hablamos centralizados, quiere decir que todos los recursos financieros se va a poder obtener en un solo fondo para que podamos repartir al final, que ya una vez se hayan cumplido el contrato necesario que se ha realizado en las dos anteriores, en la gestión de liquidez y en la primera gestión. Entonces, otra parte que es el devengado reconoce una obligación de pago previa acreditación de la existencia del derecho del acreedor. Quiere decir que cuando una vez se haya reconocido una obligación, el acreedor tendrá todo el derecho para poder reconocer el devengado. Ahora, ¿pero para qué? Para esto necesitamos tres condiciones. La primera es recepción satisfactoria de los bienes adquiridos. Una vez que hayan ellos hecho su requerimiento, el acreedor tiene que dar los bienes y los servicios de una manera satisfactoria. La segunda es efectiva y prestación de los servicios contratados. Cumplimiento de lo que hemos dicho al principio al momento de realizar la creación. Ahora, el cumplimiento de los términos contractuales o legales, cuando se trate de gastos sin contraprestación inmediata o directa. Pueden ser también en obras, podemos hacerlo también en algunos servicios que la entidad puede requerir. Y ahora, ¿quién es el ente o quién tiene la competencia para la autorización de este devengado? Va a ser el director general de administración o puede ser también el gerente de finanzas, de acuerdo a lo que pueda establecer en el organigrama de cada ente. Esta persona va a ser encargada para la autorización del devengado. Asimismo, tendrá lo que es toda la responsabilidad necesaria siempre y cuando haya hechos que no están normados. Ahora vamos a ver lo que son los siguientes dos artículos, que son el seguimiento del financiamiento del presupuesto público. Así como se realiza la gestión de liquidez, la gestión de pagos, también vamos a hacer un seguimiento. Y esto se va a realizar a través de evaluaciones de las proyecciones de flujos financiamiento sobre la base del flujo de caja. Esto tiene un fin, que es la Dirección General de Tesoros Públicos tiene que informar al Comité de Asuntos Fiscales la evolución del financiamiento del presupuesto del sector público, para que podemos realizar quizás un impacto, ¿no? En qué medida este proyecto haya tenido aceptación hacia los pobladores o hacia las personas quienes hayan recibido este servicio. Ahora, por otra parte, vamos a ver la cuenta única del Tesoro Público, como ya le veníamos a decir, que es la CUT. Este CUT es un instrumento para la gestión de liquidez. Del Estado tiene por finalidad consolidar los fondos públicos. También podemos ver que cualquiera que sea el ingreso, el fuente de financiamiento de este presupuesto para el sector público, tiene que realizarse o tiene que estar depositada en una sola cuenta bancaria y tiene que ser también a nombre de la Dirección General del Tesoro Público del banco, esto en el BCR o en el, como llamamos, Banco Central de Reserva del Perú. Esto tiene que ser respetando su titularidad y minimizando los costos de financiamiento temporal de las necesidades de caja. Ahora vamos a ver el artículo 20. Nos habla de reglas para la gestión de tesorería. Como hemos visto la gestión de tesorería como un todo el proceso que vamos a realizar, las tres gestiones que son necesarias para que esta gestión de tesorería sea eficiente, que es lo que se busca, y también hemos visto el seguimiento y lo que es la institución, el CUT. Vamos a ver en el artículo 20 las reglas para la gestión de tesorería. Uno es el servicio bancario. El servicio bancario se realiza mediante las transferencias de dinero, transferencias económicas que tiene con finalidad la MEF para que las entidades puedan recibir, ¿no?, los montos que se solicitan. Otros son las rendiciones de cuenta y devoluciones por menores gastos.
A esto lo llamamos cuando hacemos también, podríamos decirle, un seguimiento al proyecto o lo que sea, o a la actividad que se ha realizado. Tiene que ser transparente, que nos piden necesariamente, y también si es que hay devoluciones por gastos menores que se hayan proyectado a costos mayores, esto se va a hacer de una manera necesaria para que pueda realizarse esta manera según las normas legales. Ahora, la tercera regla vendría a ser devoluciones de fondos depositados por error o indebidamente. Estas devoluciones se dan cuando la persona que haya depositado el dinero haya asumido el error que haya cometido en poder depositar montos quizás ya sea menos, ya sea mayores. Entonces, una vez que se asume esta responsabilidad, se tiene que hacer devoluciones al fondo depositados. Esto mediante un informe, mediante una descarga de error, para que lo cual no sean, quizás podamos llamarlo también, para que no sean cuestionados por la autoridad. Ahora, la regla 4 vendría a ser el tratamiento de la documentación sustentatoria. Cada proyecto tiene que ser sustentado debidamente en su momento para que puedan estos ir de acuerdo a las normas, lo que exigen, ¿no? Las normas. Ahora, en la regla 5 vamos a ver la adoptación de medidas preventivas en el manejo de fondos públicos. Aquí podríamos llamar un plan de contingencia a lo que se pueda realizar, porque ya puedan haber diferentes factores como la naturaleza, factores como básicamente cosas que no puedan hacer llegar a lo que realmente el monto haya sido deseado, para lo cual tienen que adoptar esa medida preventiva dentro de la entidad. Ahora el 6, que es la sexta regla, sería el desembolso no utilizado. Siempre y cuando una entidad no haya utilizado un desembolso que ya se tenía proyectado, tiene que ser debidamente justificado según lo exigen las normas. En la regla 7 vamos a ver la custodia de fondo o de valores de fuente no identificada. Existen algunos montos que no son identificados, entonces se tiene que custodiar esto. La octava regla sería devolución de transparencia. Esto básicamente se da cuando no se ha hecho uso de lo que son el monto hacia una entidad. Obviamente requiere de procesos, pero es necesario y es una regla fundamental para poder hacer la gestión de tesorería. En el noveno vamos a ver conciliaciones con la Dirección General del Tesoro Público. Y la décima, que es la última regla de la gestión de tesorería, vamos a ver la afectación de cuentas bancarias solo con autorización expresa. Como ya decía, el ente que es encargado o la persona que viene a ser encargada es la persona quien está a cargo de lo que es el director de finanzas, o podemos decir la oficina de administración financiera dentro de una entidad, como ya lo dijimos, dentro de cualquier nivel de gobierno. Vamos a hablar de lo que es el subcapítulo 5 del capítulo 3, que nos habla de la gestión del riesgo fiscal. Aquí en el artículo 21, la gestión de riesgos fiscales es la que consiste en la adopción de medidas para mitigar el impacto de la ocurrencia de eventos, o sea, para disminuir el impacto de la ocurrencia de eventos, que también esto genera diferencia entre los resultados fiscales y los previstos. En caso de los riesgos fiscales, se clasifican en riesgos macroeconómicos, que se trata de lo que es el crecimiento económico y las finanzas públicas. En caso de los riesgos específicos, más que nada son procesos judiciales y arbitrales. Y tenemos también lo que son los riesgos estructurales e institucionales. También en este caso de la gestión de riesgos fiscales nos dice que para generar reportes periódicos y anuales recibe información que es por ejemplo, acá de diferentes entidades. Por ejemplo, los riesgos macroeconómicos y sus escenarios es de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. La identificación de los riesgos contingentes
de procesos judiciales y arbitrales es de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Los riesgos relacionados a posibles crisis financieras es de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado del Ministerio de Economía y Finanzas. Los riesgos asumidos por los concedentes es de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas. En los riesgos derivados de la ejecución de los proyectos de inversión es de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Los riesgos previsionales de las entidades del sector público bajo su ámbito de acción nos dice que es de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Los riesgos derivados de la ejecución de los contratos vigentes son de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Los riesgos de las empresas del sector público financiero y no financiero reciben información de la FONAFE, que es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial. Los riesgos por desastres ante fenómenos naturales es de la Presidencia del Consejo de Ministros. Pasamos a lo que es el artículo 22, que son las actividades de la gestión de riesgos fiscales. Aquí tenemos lo que es la identificación, que consiste en determinar la naturaleza del riesgo y sus características. Esto es para que pueda determinar eventos internos y externos que se puedan tener para el impacto de la política fiscal. En caso de la medición o valoración del riesgo fiscal, esta es la que indica el nivel de probabilidad del impacto. Para también implica estimar los niveles de exposición ante el riesgo identificado. En caso de la mitigación, es formular acciones para el tratamiento del riesgo y planificar e implementar el tratamiento del riesgo para poder evaluar su eficacia. En caso del monitoreo, es el que consiste en el seguimiento de la implementación de las medidas para ser adoptadas, es para reducir el riesgo y acciones de consecuencias originadas por el riesgo fiscal. El artículo 23 nos habla sobre el refrendo, que esto significa firmar un contrato. En este caso se firma el contrato por el decreto legislativo, por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas. También tenemos las disposiciones complementarias finales. Aquí está la vigencia y progresividad. Aquí nos dice que es la declaración jurada es vigente desde el día que se publica al siguiente día de lo que se da la publicación, y su progresividad es mediante una resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas. En caso del proceso de racionalización de cuentas bancarias, esta es la que implementa el proceso de racionalización de las cuentas bancarias. La adecuación de convenios de administradoras de tributos. Y también tenemos lo que son las disposiciones complementarias transitorias. Primero tenemos la transitoriedad, que es dado por el Sistema Nacional de Tesorería, que se da por la Ley 28693, y la deducción de los recursos directamente recaudados, que esto es mediante el Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que se da las disposiciones para una mejor aplicación. En caso de la disposición complementaria derogatoria, solo es una, y que está dada por la Ley 28693, que es la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. Eso es todo, gracias.